Bueno, ahora vamos a calcular las cosas con 76 piquintos. 76 piquintos es 7 veces 2pi más 6 piquintos. Entonces, en realidad podemos sustituir este a que 76 piquintos por 6 piquintos porque es la misma cosa. El negocio o la cosa es que la función seno, coseno y tangente van de ciertos intervalos y los arcos entonces también van de ciertos intervalos, ¿no? La función seno era de menos pi medios, entonces el arco seno es una función que va de menos 1, 1 en menos pi medios, ¿cierto? Que es opuesta o inversa de la función seno cuando el ángulo está tomado en ese intervalo. Entonces, 6 pi quintos, vean, no está en este intervalo. Tenemos que encajarlo en ese intervalo para poder aplicar las propiedades. Arco coseno va del intervalo menos 1 a 1 en el intervalo 0 a pi. O sea, diferentemente del caso inicial, el 76 pi quintos, o sea 6 pi quintos, tampoco se encuentra en el intervalo 0 a pi. Tenemos que encajarlo en ese intervalo. Para poder utilizar arco coseno de coseno de A es A, más A solo para valores que se encuentran dentro de estos intervalos. Arco tangente es una función de esta vez del intervalo de los reales, en realidad, al intervalo menos pi medios, sin incluir pi medios y pi medios. Bueno, o sea, el ángulo que encontremos en el caso de arcoseno va a resolvernos el problema en el ángulo, en el caso de arco tangente. Tal vez, ¿no? Tal vez. Creo que no. Y finalmente, arco coseno del seno, ese seno tenemos que convertirlo en un coseno. Bueno, vamos a comenzar con el seno. 6 pi quintos. Seno de 6 pi quintos, ¿dónde se encuentra? Es claro que podemos utilizar las fórmulas trigonométricas que están a nuestra disposición en internet, en libros, etc. Pero a mí no me gusta usarlos porque, bueno, por ejemplo, si tuviese que usar ahora, tendría que ir a buscar aquí y allí. Me demoraría unos 5 minutos para tomar una fórmula. No entendería de dónde sale esa fórmula. Pero bueno, más fácil es entonces es intentar entender las cosas. Lo más fácil para entender estas cosas es utilizar el famoso círculo trigonométrico, ¿no? Círculo trigonométrico de radio 1, de tal forma que ¿cuánto vale 6 pi quintos? Es más o menos por aquí, ¿cierto? Es pi más pi quintos, ¿no? Vean que es pi más pi quintos, 6 pi quintos. Entonces es más o menos ese ángulo todo. Vamos a colocarlo aquí. Este ángulo todo es 6 pi quintos. 6 pi quintos. ¿Y cuánto vale el seno de 6 pi quintos? Bueno, el seno de 6 pi quintos es el cateto opuesto, esta altura. Esta altura que está aquí. Es un número negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Yo busco un ángulo que se encuentra en el intervalo de menos pi medios a pi medios, tal que el seno de 6 pi quintos sea igual al seno de ese ángulo, ¿cierto? ¿Y cuál es el seno? Este valor verde. ¿Quién tiene ese seno? Bueno, si trazo una recta aquí, puedo conseguir este punto, es este ángulo. Vean. Este ángulo que está aquí es el ángulo que estoy buscando. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, aquí es 90 grados, aquí es, bueno, si bajo esto, aquí es 90 grados, ¿cierto? Hipotenusa 1, esos dos triángulos, y un lado común, este lado verde, este lado, vamos a escribirlo así verde también, ¿cierto? Esos dos triángulos son congruentes, por lo tanto tienen los mismos ángulos, y vemos que el ángulo que estamos buscando, este de aquí, es igual a este de aquí, pi quintos. Nosotros lo dijimos al inicio, ese ángulo es pi quintos. Pero como aquí, cuando hago medidas y voy para abajo, llamo esto de menos pi quintos, es negativo.
el ángulo, ¿cierto? O sea, solo este ángulo, claro que vale pi quintos, más todo este ángulo desde aquí hasta aquí es 6 pi quintos. Y si comienzo de aquí para abajo, es menos pi quintos. Entonces, seno de 6 pi quintos es seno de menos pi quintos. Y menos pi quintos sí está en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces, el arco seno del seno de 6 pi quintos es igual bueno, de 76 pi quintos, ¿no es cierto? Es al final de cuentas arco seno del seno de menos pi quintos. Como menos pi quintos se encuentra en el intervalo de menos pi medios a pi medios, estas dos funciones son inversas unas de las otras. Entonces el resultado final aquí va a ser menos pi quintos. ¿Vieron? Muy fácil. Para arco coseno. Bueno, de nuevo, nuestro ángulo se encuentra en el mismo lugar. Solo que esta vez el coseno de 6 pi quintos es este segmento, cateto adyacente, ¿no? Entonces busco a alguien que tenga este coseno en el lado negativo. ¿Quién tiene ese coseno? Este ángulo que está aquí. De nuevo, por congruencia de triángulos, vemos que este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo vale pi quintos. Por lo tanto, este otro ángulo que está aquí, de aquí para acá, ese ángulo vale pi menos pi quintos. O sea, 4 pi quintos. Ese ángulo. ¿Cierto? Ese ángulo vale 4 pi quintos. Este plomo que está aquí. Y su coseno es este lugar. O sea, tenemos, vean bien ahora, que el coseno de 6 pi quintos, que es negativo porque va para atrás, ¿no? Es la misma cosa que el coseno de 4 pi quintos. Por lo tanto, arco coseno de 76 pi quintos, no, me olvido de las cosas, cuidado, no pueden hacer eso. Coseno de 76 pi quintos es igual al arco coseno del coseno de 4 pi quintos. Ahora sí, 4 pi quintos se encuentra en el intervalo de 0 a pi, por lo tanto, en ese intervalo es la función inversa. Coseno de 4 pi quintos da un número de menos 1 a 1 y el arco coseno nos devuelve el ángulo entre 0 y pi, que es 4 pi quintos. ¿Ok? Resolvido entonces el arco coseno del coseno de 76 pi quintos. Tangente. Ay, ay, ay. Vamos a hacer un nuevo dibujo para la tangente, puede ser. Círculo trigonométrico. La tangente esta vez está en esta recta, ¿no? El ángulo, de nuevo, es este de aquí. 6 pi quintos, ¿cierto? La tangente de ese ángulo, en el círculo trigonométrico, tenemos que extender hasta cortar esta recta x igual a 1. Y esta longitud, esta aquí, es la tangente de 6 pi quintos, que en este caso va a ser entonces positiva. Vean que este ángulo aquí es pi quintos, solo este ángulo es pi quintos, ¿no? Contrariamente, este ángulo es pi quintos, contrariamente a todo esto que es 6 pi quintos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale este pequeño ángulo que está aquí? Pi quintos también, ¿no? Entonces tenemos que la tangente de 6 pi quintos es igual a la tangente de pi quintos. Y pi quintos es un número que se encuentra entre menos pi medios y pi medios, y por lo tanto podemos aplicar la inversa de la función. Eso quiere decir que arco tangente de la tangente de 76 pi quintos es igual al arco tangente de la tangente de pi quintos,
que va a ser pi quintos. Listo. Volvemos al coseno, ¿no? O seno de esta vez. Recuerden, ahora es arco coseno del seno. Arco coseno del seno de A, que es 6 pi quintos. Bueno, vamos a tener que rehacer nuestro círculo trigonométrico. 6 pi quintos está aquí abajo. El seno de 6 pi quintos es el cateto opuesto, que es en negativo. Pero queremos escribirlo como coseno de alguna cosa. El coseno tendría que ser aquí, en este punto, en esta región. Entonces, el ángulo que estamos buscando es este de aquí. Ese ángulo estamos buscando. Pero nuestros dos triángulos nuevamente son congruentes, ¿no? Vamos a usar este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí. Por lo tanto, amarillo puede ser, no sé. Este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo amarillo? Bueno, recordando que el ángulo verde es en este triángulo, aquí es pi quintos, ¿cierto? ¿Cuánto vale este ángulo que está aquí? Es pi medios menos pi quintos, 5 menos 2, 3 pi décimos. Entonces este ángulo amarillo es 3 pi décimos. Entonces el ángulo lila es pi menos 3 pi décimos, que es 7 pi décimos. Entonces en principio el seno de 6 pi quintos, el seno de 6 pi quintos, el seno de todo este ángulo, que es esto, es igual al coseno de 7 pi décimos, que es este ángulo que está aquí. Su coseno es esta aquí, ¿cierto? Que es la misma cosa que esta aquí. Entonces tenemos esta igualdad. Seno de 6 pi quintos igual a coseno de 7 pi décimos. Otra cosa que podríamos usar es, ¿no?, el seno de un ángulo alfa es igual al coseno de pi medios menos el ángulo alfa. Solo que nos iba a dar negativo y bueno, íbamos a tener que hacer estas transformaciones, pero siempre es posible utilizar ese círculo trigonométrico en algún momento para hacer las cosas bien hechas. Entonces, el arco coseno del seno de 76 pi quintos es igual al arco coseno del coseno de 7 pi décimos. 7 pi décimos está en la región de definición de 0 a pi, que entonces el arco coseno del coseno es el propio ángulo, cuando ese ángulo se encuentra entre 0 y pi. Y listo, resolvimos todos los problemas.